Bendiciones, mis hermanos. Una noche más por aquí estamos, ya tardecito, pero aquí estamos ya dispuestos a leer la palabra de Dios en esta noche. Estamos leyendo el libro de Samuel, segunda de Samuel. La vez pasada leímos del capítulo 1 al capítulo 10 y en esta ocasión vamos a leer a partir del capítulo 11. Como ustedes saben, estamos leyendo la Biblia Plenitud, Reina Valera, revisión 1960, dinámica del reino y riqueza literaria y todo lo que podamos aprender. Lo vamos a buscar en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña oración y mientras se van conectando los hermanos que nos han de acompañar y los que por alguna circunstancia no puedan porque es algo tardecito, pues va a quedar, ¿verdad?, en nuestras redes sociales. Vamos a tratar de estar también en Instagram. Por lo pronto estamos en Facebook y estamos también en YouTube. Y pues les encargamos su like, ¿verdad? Me dicen que los motores de búsqueda, cuando una persona le da like, comienza a compartirlo como con más intensidad, ¿verdad? Para que todos puedan ser bendecidos de alguna manera con esta lectura bíblica. Vamos a empezar con una pequeña oración. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos permite, Señor, una vez más leer su palabra, Padre. Le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, Señor, en esta noche, que tenga una palabra para cada uno de nosotros a través de esta escritura, que aprendamos, Señor, a través de su palabra, de sus siervos, Señor. Una lección de vida, Padre Santo, que nos ayude a nuestro diario caminar en Cristo, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea de bendición para todo aquel que nos acompañe, Señor, en esta lectura bíblica, Señor, todo aquel que se conecte, todo aquel que vea esta grabación posteriormente, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Con la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con el capítulo 11. Capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Le dijeron: es mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Lealtad. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, ni tomado.
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Terminamos el capítulo 11, donde solamente habla de la traición del rey David sobre Urías Eteo, traicionándolo no deslealmente con su esposa, porque sabiendo que le dijeron: es la esposa de Urías Eteo, él con todo y eso, sin importarle la lealtad hacia su soldado, hacia su pueblo, mandó llevar a la esposa de Urías Eteo a su lecho. La segunda traición viene siendo cuando lo manda a matar, y Joab no preguntó ni por qué ni para qué, pero Joab también llevó parte de esa traición, porque la instrucción era: mándalo a lo más peligroso y déjenlo solo para que muera. Haz cuenta que vas acompañado de toda tu gente a pelear, y de repente todos se apartan de ti y te dejan indefenso. Así es de que imagínense a Urías Eteo al frente del enemigo, con muchas personas enfrente, otras tirando cosas desde arriba, y voltea izquierda a derecha, y nadie estaba con él, y murió traicionado, horrible, por su mujer hermosa. Es una de las cosas terribles que hizo David, y terrible fue su castigo. Pero habla también de que hay veces que los siervos son más leales que el patrón. Y aquí en este es bíblico que no se puede confiar en nadie, a la familia. Y aquí David se portó de una manera muy mal, porque todavía cuando la mujer le dice estoy encinta, todavía quiso aparentar de que el hijo de él naciera y creciera como hijo de Urías Eteo para tapar su pecado. Y hoy en día no
hay personas que también lo hacen de esa misma manera. Van y toman a la mujer ajena y los hijos nacen como y crecen como siendo hijos de otra persona, la cual no es así. Y eso es un pecado muy grave, desleal. Y si Jehová no perdonó a David, que lo amaba, que era conforme a su corazón, no lo va a perdonar a usted. No lo va a perdonar a usted. Lo va a castigar. Cabe mencionar que hoy somos salvos por gracia y que tenemos perdón por el nombre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted no se arrepiente, quien quiera que sea, de su pecado, de haber sido desleal a un amigo, a un compadre, a un pariente, y cometió este pecado, tiene que pedir perdón en el nombre del Señor Jesucristo, porque de otra manera el juicio de Dios viene sobre usted y va a ser castigado, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios justo, y un Dios justo pues no puede premiar el pecado, no puede premiar la deslealtad, no puede premiar la abominación. Entonces, aquí tenemos que aprender que tenemos que ser leales a nuestro prójimo, sobre todo si son personas leales a nosotros, porque como decía mi papá, ¿verdad? Que en gloria esté, hay que ser vivo, pero no pasarse de vivo. Muchas veces defraudan la confianza que les tiene una persona porque sienten que lo ven que es muy tonto, que no se da cuenta, que es muy confiado. Y hombres y mujeres le fallan a un buen cariño, a un buen amor, le fallan a un buen amigo, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso porque es horrible. La infidelidad es horrible, la deslealtad es horrible, y todavía el querer deshacerse de los hijos y que los críe otro para que no se sepa nuestro pecado es horrible. Entonces tenemos que tener arrepentimiento, y los que nunca lo han hecho no lo hagan. No lo hagan, no se contaminen, no pequen, no sean malos amigos, no sean malas personas con los que los rodean, ¿verdad? Es aberrante. Y vamos a leer en el capítulo 12 el castigo, ¿verdad?, que le comunicó Jehová, nuestro Padre Celestial, a través del profeta Natán. Ya no estaba Samuel, ahora era el turno de Natán. Cabe mencionar que ha habido muchos profetas a lo largo de este tiempo, desde la creación hasta este punto que estamos, y cada profeta sirve a su pueblo como comunicador de la voluntad de Dios mientras vive. Pero una vez que ese profeta muere, la palabra profética dada de parte de Dios sigue vigente, pero el profeta ya no. Seguimos con el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre
y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque él había dicho que digno era de muerte el que mató la oveja ajena. Entonces él tenía que morir, pero Dios le bajó el castigo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Jehová nos ama a todos, ricos y pobres, pero aquí vemos un claro ejemplo que Dios defiende al más pobre, al más humilde, lo defiende del rico, del patrón, del amo, aunque ame a ese rico, aunque ame a ese patrón, aunque ame a ese amo, va a defender al pobre su derecho, aunque tenga que perjudicar al rico, aunque lo ame. Vemos aquí que David se enojó. Siempre hay veces que cuando nos dicen tal persona hizo esto y nos molestamos. En las redes sociales usted ve injusticias, usted se enoja grandemente. Se molesta por la injusticia, por el abuso a un niño, por el abuso a un anciano, por el abuso a los animalitos. Deberían matarlos. Luego decimos, deberían meterlos a la cárcel y que nunca salgan. Que si violaron, deberían castrarlos. Siempre cuando hacemos juicio de otras personas que no somos nosotros mismos, con todo el peso de la ley queremos castigar, pero cuando se trata de nosotros buscamos la absolución, buscamos que alguien nos dé la razón. Si violamos la ley andamos buscando al licenciado más chueco, pero que nos libre de la cárcel, que nos libre de pagar tanto dinero de fianza o de multa. Hasta en un choque andamos buscando la manera de no pagar. Pero cuando vemos que alguien atropelló a otro y que falleció, nosotros somos los primeros que decimos que lo metan al bote, que nunca salga. Si vemos que alguien mató a otro, no sabemos ni las circunstancias, pero nosotros que lo metan al bote y que lo maten también. Cuando se trata de otras personas, somos muy crueles. Y de la manera que se lo planteó el profeta Natán, pues se lo planteó de una manera, no le dijo, tú rey, la regaste. No, dejó que él solo se pusiera la soga al cuello y le puso con una oveja
que en este caso la oveja representaba a Betsabé. El invitado, ¿quién sería el invitado? El deseo carnal, la lujuria. Esos eran sus visitantes. Y tenemos que cuidar que esos visitantes no nos lleguen a nuestra mente, mucho menos a nuestro corazón. Son tentaciones que no hay que admitir, que esos visitantes no nos lleguen con la mujer prohibida. Y mujeres, a respetar a sus esposos, a sus respectivos maridos que se han comprometido con ellos de palabra ante Dios, ante los hombres. Tienen que tener lealtad a las mujeres y los hombres respetar a la mujer ajena. Por los dos lados, ni el hombre meterse con mujer casada, ni la mujer con hombre casado. Tienen que respetarse. Muchas veces las mujeres se quejan que el hombre es mujeriego, pero hay mujeres que no respetan los matrimonios. Hay mujeres que también se meten entre ceja y ceja en un hombre prohibido. Y así está el mundo. Se meten con un hombre prohibido y todavía sienten que es como que si fuera algo honorable. Y no es así. A ver si nos salen ladridos de una perrita. Entonces tenemos que tener cuidado de no pecar contra Dios, no pecar contra nuestros seres queridos. Muerte del hijo de David. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él, se escucha muy recio, para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y les pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Nace Salomón. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Toma de Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala,
no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Capítulo 13. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano, o sea que eran medios hermanos. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Vianda, comida. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo a Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, como diciendo: pídele mi mano al rey y seré tu esposa. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella, o sea, la violó. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno,
aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre. Amnón era medio hermano, era de otra mujer, de otra esposa de David. Pero aquí vemos un punto que muchas veces las jovencitas no quieren entender y se van cegadas y se entregan al novio, y muchas veces no es amor, sino obsesión. Y una vez que el varón logra su objetivo, aborrece, ya no le llama la atención, como que no era tan especial, como que ya no le importa. Entonces tengan cuidado con este tipo de relaciones. Es mejor esperarse hasta el matrimonio para que así se entreguen al hombre que en realidad las ame, y los hombres también tienen que esperarse al momento del matrimonio, no sea que solamente echen a perder la reputación de una jovencita y después quieran alejarse. Sobre todo que hay veces que con una sola vez que estén, las jovencitas quedan embarazadas y después se espantan. Aquellos varoniles hombres valientes que parecían sacados de una película de héroes, una vez que queda la mujer embarazada se convierten en cobardes, que no hayan cómo escapar del compromiso. Entonces tienen que pensar los jóvenes que si no aman a la mujer, no estén con ella y evítense complicaciones. Y número 1, no echen a perder a la doncella. Doncellas, cuídense. Número 2, varones, no dejen su sangre regada por todas partes. Muchos presumen de tener hijos aquí y allá, pero ¿a cuántos mantienen? Entonces, los hombres tenemos que hacernos responsables de nuestros hijos y sobre todo escoger una mujer especial para nuestra vida, para que sea la madre de nuestros hijos. Madre de nuestros hijos no puede ser cualquier mujer. Mujeres, padre de sus hijos no puede ser cualquier hombre. Número 1, tiene que haber decencia de ambas partes, moral. Y la otra, tiene que haber realmente amor. Si no hay amor, no tiene por qué existir lo demás. Ni matrimonio, ni uniones, ni hijos, nada. Lo que tiene que haber primero es amor. Y tengan cuidado con este tipo porque todavía hay personas como Amnón caminando por la tierra. Seguimos adelante. Absalón mata a Amnón. ¿Se acuerdan que el profeta Natán le dijo a David que la espada no se apartaría de su casa? Y todo esto que comienza a pasar con Absalón, Tamar y Amnón viene siendo parte de lo que se está preparando, lo que se viene, porque era el juicio de Dios sobre David, y que serían los de su misma sangre, que se acostarían con sus mujeres a plena luz del día. Y todo esto que estamos leyendo en este momento ya son los principios del castigo que tenía que recibir el rey David, y pues por su pecado se llevó entre los pies a sus hijos. Versículo 23. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín. Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que vengan con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Como que no le latió la idea. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón
había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Las mismas palabras que le dijeron a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y aquí las mismas palabras, pero para mal, porque sí, también hay personas que se esfuerzan y son valientes, pero para hacer el mal. Y eso lo vemos todos los días en las noticias, por desgracia. Es un mundo caído. Versículo 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Jonadab fue el que dio el mal consejo a Amnón. Y el mismo Jonadab era el que le estaba diciendo: solamente murió Amnón. Absalón huye a Gesur. Versículo 34. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. 2 años para la muerte de Amnón, porque el rey no castigó a Amnón. Y 3 años después, 5 años habían pasado de aquella vergüenza que viviera Tamar. Absalón regresa a Jerusalén. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató
a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá, para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo, juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi siervo es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. David perdona a Absalón. Y no habiendo en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante, llevaba el nombre y la belleza como la tía. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada. Id a prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo?
Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Traición de Absalón. Recuerden que todo esto fue el castigo de parte de Dios que le comunicó por medio del profeta Natán. Capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Es como ahorita Satanás, que según él quiere tratar bien a la gente para que no crea en Dios. Ya cuando tienen prosperidad, mansiones, dinero, oro, autos lujosos, ya no buscan a Dios. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Es lo que quiere, era congregar gente. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. David escapa de Jerusalén. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros.
En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanentemente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: Ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo con todos los hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: No me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad. Y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: Si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón rey: Yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso a todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Vamos a dejarle hasta aquí. Cabe mencionar que así como Absalón, pueden haber siervos líderes en las iglesias que se paren a la puerta y comiencen a murmurar de su pastor, diciendo: ¿quién me pusiera a mí como pastor? Y yo haría las cosas diferentes, yo predicaría mejor, haría esto, haría lo otro. Y líderes tienen que tener cuidado. Si tienen un llamado, cúmplanlo, pero sin perjudicar o acechar al ungido de Jehová, en este caso su pastor. Hay mucho terreno, es muy grande el mundo, hay mucho terreno donde servir a Dios. Y si tiene el llamado, igual, y es llamado a abrir una nueva obra, no a derrocar al pastor de la iglesia local. La palabra de Dios dice que la cosecha es mucha y los obreros pocos. Esto quiere decir que no necesita el trabajo del pastor cuando hay mucho lugar donde pastorear.
que tenemos que tener cuidado de, así como Satanás quiso derrocar a Dios, así como Absalón quiso derrocar al rey, su padre, su guía, su maestro, su ejemplo, así el diácono o diaconisa, en el peor de los casos, querer derrocar a su pastor. Y digo pastor porque pastoras no existen, solo diáconos y diaconisas, profetisas. Entonces, tenemos que tener cuidado de respetar a los siervos de Dios y fortalecerlos, y al contrario, dejarse guiar por ellos, que tienen experiencia, que ya llevan años manejando una iglesia, ya saben de tener paciencia, ya saben sobrellevar de la mejor manera problemas que existen en las iglesias. Y aclaro el punto, de todos modos se deben de dejar de congregar y seguir en el camino de Dios, respetando a su pastor. Que el espíritu del enemigo no invada su corazón con malos pensamientos. El que tiene llamado, espere su momento. Pues ya leímos el día de hoy capítulo 11, 12, 13, 14 y 15. Es que son, ¿qué? 5 versículos, 11, 12, 13, 14 y 15, 5 capítulos. Vamos a dejar para leer del 16 en adelante para la próxima semana. Es que vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, gracias, Señor, por esta lectura, Señor. Gracias por lo que habla nuestras vidas, Señor, con esta palabra, Señor. Que debemos ser leales y respetuosos, Padre Santo, con los matrimonios. Que debemos ser respetuosos con nuestras parejas. Que debemos ser respetuosos con nuestros pastores, nuestro liderazgo. Y le pedimos, Padre Santo, que nos siga bendiciendo, Señor, con su palabra, que nos siga guiando, Señor, que nos siga mostrando cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, Padre, para nosotros tomar el camino de Cristo. No apartarnos a izquierda ni a derecha, Señor, de su santa voluntad, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Esto fue la lectura de esta semana. Posiblemente para la siguiente semana a la nada terminamos de leer segunda de Samuel. Son 24 capítulos. Es que nos quedan 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34. 9 capítulos creo que nos quedan. Es que vamos a ver. Que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Bendiciones.